Señor con mucha alegría, con mucho gozo, porque Dios es bueno y misericordioso. Aleluya. Oremos a Dios esta noche. Bendigamos este tiempo que podemos tener para compartir su palabra, para recibir de su amor. Gracias, Jesús. Descansamos en ti, Señor. Tú eres bueno y misericordioso, Señor. Oramos hoy, Señor, oh Dios, por cada situación, Señor, oh Dios, en esta nación, por cada situación en las naciones de la tierra, Señor. Que tú intervengas, que tú sigas haciendo tu obra, que tú sigas, Señor, oh Dios, trayendo paz, bendición, gracia para esta situación, Señor, oh Dios. Te bendecimos, Señor, oh Dios. Declaramos, Padre Santo, que tus aguas fluyen en medio del desierto, Señor, oh Dios. Haz fluir tus aguas, Señor, oh Dios. Haz que tus aguas fluyan, oh Padre. En medio del desierto cantaré. En medio del desierto te adoraré. En medio del desierto cantaré. En medio del desierto te adoraré. En medio del desierto cantaré. En medio del desierto te adoraré. En medio del desierto cantaré. En medio del desierto te adoraré. Aguas fluirán de tu presencia. Aguas fluirán de tu amor. Aguas fluirán, sanas mi alma. Amor, Jesús. Aguas fluirán de tu presencia. Aguas fluirán de tu amor. Aguas fluirán, sanas mi alma. Grande es tu amor, Jesús. En medio del desierto cantaré. En medio del desierto te adoraré. En medio del desierto cantaré. En medio del desierto te adoraré. Aguas fluirán de tu presencia. Aguas fluirán de tu amor. Aguas fluirán, sanas mi alma. Grande es tu amor, Jesús. Aguas fluirán en tu presencia. Oh, aguas fluirán de tu amor. Aguas fluirán, sanas mi alma. Grande es tu amor, Jesús. 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 Aleluya. Fluyen las
las aguas del Señor. Amén. Buenas noches a todos. Les bendecimos. Le damos la bienvenida nuevamente a esta transmisión, a este canal, bendiciendo tu vida y esperando que este compartir de este pan fresco sea de bendición para tu vida, así como lo es para la nuestra. Realmente para nosotros es un gran privilegio que Dios nos ha dado de poder compartir de su palabra, Es. Pastor, ¿qué tenemos para esta noche? Bueno, estamos continuando con un tema que tiene que ver con la carta a los hebreos. Ajá. Y allí estábamos hablando de la introducción, ¿no? La introducción a esta carta que habla sobre Jesús, ¿no? Su deidad, ¿no? Cómo Jesús representa al Padre y cómo es superior a los ángeles, ¿no? Es uno de los argumentos que relata el primer capítulo de Hebreos, y es que Jesús está por encima de la creación angelical, porque Jesús no es un ángel, Jesús es Dios, ¿no? Amén. Y es algo que trata de dejar muy claro el apóstol escritor de Hebreos, que decimos que es anónimo, hasta el momento no se ha confirmado su autoría, y él trata de dejar claro de que Jesucristo no es un ángel, Jesucristo es el Hijo de Dios, es Amén, Dios amén, mismo, amén, ¿no? amén. Tiene la naturaleza del mismo Padre. Y quiero comenzar leyendo el versículo 1 del capítulo 2, que ya vimos los primeros 4 versículos, y luego seguir allá adelante en lo que dice esta observación que hace el apóstol, de tener cuidado, ¿no? De nosotros poder como siempre tener a Dios como con respeto, ¿no? Con temor delante del Señor, en cuanto a su salvación, que nosotros valoremos esa salvación que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces dice la palabra, terminábamos leyendo esta tarde: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿no? O sea, que estemos muy cuidadosos en las cosas que el Señor nos ha enseñado, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, ¿no? O sea, si las cosas que eran sombra, que es lo que decimos del Antiguo Testamento, que apenas eran como una idea de lo que habría de cumplir Cristo en el Nuevo Testamento, si el no obedecer esto, que era entre comillas imperfecto, ¿no? ¿Cuánto más no recibirá una justa retribución el que no respete lo que el Señor mismo, que es la palabra viva, ha venido a revelarnos, ¿no? Es lo que decíamos esta tarde. Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, los discípulos del Señor, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, ¿no? O sea, la palabra del Señor fue confirmada no solamente porque en el Espíritu los cristianos sintieron que era la palabra de Dios, sino además con hechos milagrosos, ¿no? Con hechos milagrosos confirman la palabra de Dios. El mejor testimonio que nosotros podemos tener de que la palabra de Dios es la palabra de Dios son los milagros, ¿no? Porque no solamente, si valga la redundancia, no solamente son palabras, ¿no? Sino son hechos, son hechos. Dios confirma su palabra a través de hechos milagrosos, sanidades, milagros, como dice aquí, repartimientos del Espíritu Santo. Dios hace todas estas cosas y es la mejor manera de corroborar que la palabra es la palabra de Dios. Amén, amén. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos claro. Los milagros, si nosotros miramos
como los otros pueblos, cuando Dios sacó al pueblo de Israel en victoria de esa esclavitud, todos los milagros que sucedieron. Ajá. Y dicen que los pueblos temían Sí, claro. de ver al Dios. Miran la vida de Daniel, cómo él tuvo 3 reyes y esos 3 reyes aprendieron a amar al Señor a través de los milagros que vieron en Daniel, ¿no? Lo libró del foso de los leones, lo libró del horno de fuego, y toda esta situación hizo que Nabucodonosor al fin y al cabo reconociera al Señor y temieron al Señor debido a todo lo que los milagros pues que veían que hacía el Señor, ¿no? Ajá. Durante toda la palabra lo vemos. Exactamente. Y más aún ahora, después cuando Jesucristo aparece y hace todos esos milagros, y luego los discípulos comienzan la iglesia y hacen todos esos milagros. Entonces, los milagros son la comprobación de Amén. que la palabra es verdad, ¿no? Y tú hoy puedes predicar la palabra del Señor y orar por los enfermos y son sanos, porque Dios respalda la palabra que tú predicas. Amén. Y pueden haber milagros, porque el Señor respalda su palabra. Aún hoy en día, viendo esta pandemia, hay un Dios que existe, Claro que sí. que pudo, no hay rey, no hay señor, no hay autoridad, no hay nadie que pueda hacer nada. Estamos dependiendo de la voz de Absolutamente del Dios, de la Señor. misericordia de Dios. Amén. Que la misericordia de Dios triunfe sobre el juicio, Gloria sobre a las Dios. naciones. Amén. Bien, y sigue diciendo aquí, que es lo que quiero leer en este tiempo que tenemos, porque no sujetó, dice el versículo 5 del capítulo 2 de Hebreos, no sujetó a los ángeles el mundo venidero. O sea, Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? ¿No? Y sabemos que ese es el Salmo 2, el Salmo 8, perdón. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites, ¿no? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de sus manos. Todos los sujetaste bajo sus pies, ¿no? Entonces dice el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, ¿no? Sino a quién lo sujetó, a los hombres, ¿no? A los hombres. Tremendo. Y lo que dice David, ¿quién es el hombre para que tú lo tengas en cuenta de semejante manera, ¿no? ¿Quién es el hombre para que tú vengas y lo visites, ¿no? Le coronaste de gloria, ¿cierto? Y dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, pero en el original, la palabra ángeles, en el hebreo, allá en los salmos, en el Salmo 8, no es de ángel, sino es Elohim, ¿no? O sea, como dioses. Lo hiciste poco menor que los dioses o poco menor que Dios, es lo que quiere decir, ¿no? O sea, no está diciendo que el hombre fue hecho menor que los ángeles, está diciendo que fue hecho menor que Dios. O sea, al ser creado, Adán fue hecho un administrador de la creación, ¿no? Administrador. Y por eso dice, le sujetó la creación al ser humano, porque Dios sabía el diseño que había hecho en el ser humano y el potencial que el ser humano tenía para administrar esa obra, para administrar esa creación que estaba entregando en sus manos. ¿Ves? Y Dios se lo dio en Génesis, donde le dice sojuzgar, ¿no? Ajá, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread, ¿no? Ahí es donde da la orden el Señor, ¿no? Ajá. Que Dios nos hizo administradores. Y que Gracias a Dios. la palabra sojuzgar significa juzgar debajo de otro, ¿no? Y en este caso, debajo de Dios, Amén, ¿no? amén. Tener como una autoridad debajo del que tiene la principal autoridad, o sea, un Así administrador, ¿no? Así es. Y así fue que hizo al hombre. Y no envió los ángeles a que hicieran esto, sino contó con el hombre. O sea, ese es el concepto que el hombre tiene delante de Dios, imagínate. El concepto que Dios tiene
del hombre es inmenso. O sea, lo que Dios ha planeado para nosotros es trascendente aún a este mundo, ¿no? Lo que Dios está por hacer en la eternidad es impresionante con los seres humanos. Así es. Entonces sigue diciendo aquí, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Tremendo, ¿no? Nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, ¿no? A Jesús en el momento que hablábamos de Filipenses, cuando él tomó forma de hombre, ¿no? A Jesús, coronado de gloria y de honra. O sea, fue hecho en ese momento, en esa condición, pero fue exaltado, ¿no? Nuevamente a la gloria y la honra desde el principio, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, o sea, Jesús, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, o sea, a Jesucristo, ¿cierto? Fue afligido, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, ¿no? O sea, todos nosotros le pertenecemos al Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, o sea, Jesús, ¿no? No se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, ¿no? Entonces, es muy lindo ver cómo Jesús se complace, ¿no? En llamarnos a nosotros, los seres humanos, y sobre todo los que hemos conocido a Jesús, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, nos llama a sus hermanos, ¿no? Entonces me parece eso muy, muy hermoso. No sé, ¿qué piensas tú al respecto? Siempre Dios como que nos llegó a amar tanto que Dios no mira nuestras, o sea, Dios aborrece el pecado, ¿no? Pero su amor ha sido más grande, su amor ha sido más grande, y ahí es donde se ve como la importancia del propósito pues que Dios tiene con cada uno de nosotros. La trascendencia. Sí, la profundidad. La profundidad. Como la grandeza de lo que el Señor ha planeado contigo y conmigo. Amén. Sí, que nosotros nos vemos tan imperfectos, tan incapaces, tan descalificados, pero el Señor te ama y Amén. Y él este tiempo, pues yo no sé, nos ha servido para reflexionar, para buscar al Señor aún con más intensidad. Amén. Y para a través de su palabra ver cuántas cosas tenemos que todavía sanar y restaurar. Ajá. ¿No? Entonces ver que Dios quiere cumplir algo, pero nos está dando este tiempo, y solo clamar la misericordia al Señor para Así el tiempo es. que viene, porque Él está planeando algo muy bueno para nosotros. Amén, muy, muy trascendente, ¿no? Como decíamos ahora, más allá de esta vida, ¿sí? Para la eternidad. O sea, si estaba buscando trabajo, hermano, ya tiene trabajo para toda la eternidad. ¿Sí? Por toda la eternidad vamos a tener una cantidad de cosas para hacer de parte del Señor. Y aún aquí, mientras estamos aquí sobre la tierra, tenemos muchas cosas para hacer. El Señor te tiene muchas cosas que debes hacer, y debes preguntarle, Señor, ¿por dónde? ¿Qué es lo que tú quieres que vaya haciendo paso a paso? ¿A quién ir afectando? ¿A quién ir bendiciendo? ¿Cuál es la obra que tú has preparado de antemano para que yo camine en ella? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Sí, algo que aprendía es que Dios nos habla de que el devocional es solamente tener una cita en tu agenda con el Señor. No permitas que eso se convierta en algo como que Dios, o sea, es algo muy, muy charro, pero es importante aclararlo. Sí. O sea, Dios debe ser parte de nuestra agenda, es muy importante, pero no se debe convertir en solamente una cita que yo tengo ahí con la agenda. Ahí tengo que hacer el devocional, que no se me olvide cumplir. No, sino la palabra dice que Pablo decía que oremos en todo tiempo, que la oración en ti sea todo el tiempo, cuando estás comprando, cuando estás en el supermercado, cuando estás en el trabajo, cuando vienes en el transporte, que tú te lleves un versículo,
o parte de un versículo meditando en él y dando gracias al Señor. O sea, la intimidad con el Señor no solamente se refiere a esa parte de cerrada la puerta y orar y tener ese tiempo, sino una oración continua al Señor. Una intimidad comunión continua para estar listos para los planes que Él tiene con nosotros. ¿Cierto? Exacto, exacto. Y termina aquí diciendo, para terminar estos últimos versículos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, fueron seres humanos, él también participó de lo mismo, ¿no? Jesús también se hizo un ser humano. Y me gusta todo esto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Tremendo. Este versículo lo hemos oído muchas veces y es muy poderoso, ¿no? Porque nos revela a nosotros la estrategia que usó Dios para destruir las obras del diablo, ¿no? Para destruir el poder que tenía el diablo tan tremendo sobre la humanidad, ¿no? Y siempre que yo leo este versículo me acuerdo de David y Goliat. Siempre me acuerdo de David y Goliat, porque de pronto Goliat salió a enfrentar a David muy confiado, ¿no? Cuando lo vio venir con un palo, pues con su varita de pastor, ¿no? Un muchacho muy pequeño y pues semejante gigante de más de 3 metros, ¿no? que medía. Entonces yo creo que él se burló y le decía que acaso si él era un perro para que viniera con un palo como para pegarle, ¿no? Y mira la valentía de David, cómo él se le enfrenta con esa fe, lo derriba, ¿no? Con esa pedrada, ¿no? Una piedra que lógicamente, pienso yo humanamente, no tendría la fuerza para matar un gigante de ese. Pero ¿por qué lo logró? Porque esa piedra iba ungida, ¿sí? Esa piedra iba ungida y se clavó en el cráneo de Goliat y lo mató al instante, ¿no? Tanto que él cae allí muerto y lo viene a rematar, le viene a quitar la cabeza a David con la propia espada de Goliat. Entonces, en ese detalle es que yo comparo este versículo, ¿no? Como Satanás creía haberle ganado a Jesús, creía que tenía, como se dice, el sartén por el mango, pero Jesús coge la misma espada con la que el diablo había venido atormentando y haciendo daño y matando a los seres humanos, que es la misma muerte, ¿no? Porque ¿cómo entró la muerte física? A través de la muerte espiritual. ¿Y cómo entró la muerte espiritual? A través del pecado que cometió Adán y Eva al desobedecer y al independizarse de Dios, ¿cierto? Entonces, esa muerte entró para causarle un daño tremendo a toda la humanidad. Y con su muerte, Jesucristo con su muerte, es que eso es lo más hermoso, con su muerte, que él pensaba el diablo que ahí estaba su triunfo, lograr matar al Hijo de Dios, pero con la muerte cogió la espada, que era la misma muerte, y cogió al que tenía el imperio de la muerte y le quitó la cabeza, le quitó el poder. Así como David se lo quitó a Goliat, así el Señor al diablo, le quitó todo el poder, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el poder? Porque el diablo sigue teniendo tanto poder, ¿cierto? Porque el poder del diablo reside en la mentira, en las tinieblas, ¿sí? Y por eso nosotros como hijos de Dios somos llamados a exponer las cosas a la luz, a que la gente venga a la luz, para que la potestad de las tinieblas deje de tener influencia sobre la humanidad y la humanidad venga a la libertad que ganó ya Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces por eso dice, él también participó de lo mismo, o sea, se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Imagínate, la muerte ya para el diablo se le ha constituido en una empresa, se le ha constituido en un emporio, ¿sí? Se le ha constituido en un imperio a través del cual él dominaba, ¿cierto? Pero ya no, ha sido derrotado el diablo, ha sido derrotado el diablo. ¿Y qué dice la palabra? Nuevamente citando 16, el Espíritu Santo, mundo de pecado, de justicia, de juicio.
por cuanto el príncipe de este mundo ya fue juzgado, ya consumado, ya está. él ya no, ¿cierto? Y si tiene poder sobre tu vida, es tinieblas en tu vida o tinieblas en tu tenga todavía un derecho para actuar, pero mientras tú te mantengas en la luz, el Señor es el que tiene autoridad en tu casa y el Amén. diablo ha perdido todo el poder. Amén, amén. Y dice, y librar a todos, dice, bueno, lo repito desde atrás, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio. Y dice la palabra de Dios, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, esclavos del diablo a través de ese temor, ¿no? De una enfermedad, a qué horas me voy a morir de un accidente, a qué horas, todo el tiempo sujeto a la muerte. Y mira que la gente, sobre todo que vive sin el Señor, vive sujeto al temor de la muerte, ¿no? Ay, qué miedo que de pronto me dé la enfermedad que le dio a mi pariente, al que me dio a mi mamá, le dio a mi abuelo, le dio a mi tío, ¿sí? Y vivimos con ese temor, vivimos con esa angustia. Qué miedo envejecer porque ya me voy a morir, ya me está llegando el tiempo, cada vez avanza. Ay, no me diga siquiera los años cumplir de que ya se me la muerte y vivimos con ese temor, tratando de retardar el envejecimiento, tratando de alargar más servidumbre, ¿no? Esa es una esclavitud a la cual tiene el diablo sujeta a la humanidad, ese temor a morir y sobre todo porque no tienen certeza las personas que no tienen al Señor, ¿qué les espera después de la muerte, ¿no? ¿Qué les espera? Entonces aquí dice el Señor derrotó eso y los que entramos en Cristo debemos entrar en la paz. Amén, de saber amén. Que como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia, antes algo es ganando porque voy directamente a... Y dice aquí el 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, ¿sí? O sea, somos nosotros los que fuimos ayudados, ¿no? No los ángeles, amén. ¿No? Por lo cual, dice la palabra, debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, a Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, no podía haber otro que nos redimiera del pecado, sino un ser humano. Y por eso Jesús se tuvo que hacer un ser humano, no venir en forma angelical, sino en forma de un ser humano. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso, y escucha esa palabra y recíbela en tu corazón, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que recibe esa palabra. El Señor amén, fue tentado aleluya. En todo, pero no se halló aleluya. En el pecado. Luego Él tiene la unción para impartirla sobre tu vida y mi vida, para que cuando seamos tentados, nosotros no caigamos en la tentación, porque Él nunca cayó en la tentación. Entonces mira la gran victoria del Señor, el gran poder del Señor. El Señor es bueno y misericordioso. Vamos a orar amén, y vamos a terminar en esta noche dando gracias al Señor. Y nuevamente les agradecemos que se mantengan ahí conectados a pesar de las interrupciones, puedan mantenerse ahí hasta el final para escuchar siempre la conclusión de cada disertación. Amén. Padre, te bendecimos, te agradecemos, Señor oh Dios, por darnos esa victoria en ti, por levantarte victorioso sobre el enemigo, por haber vencido con la muerte al que tenía el imperio de la muerte y ya no tiene poder sobre nosotros. Declaramos victoria, esta noche declaramos victoria. Y que más es el que está con nosotros que el que está con nosotros. Es mayor, es mucho más poderoso. Declaramos, Señor oh Dios, victoria sobre la enfermedad. Declaramos victoria sobre la ruina económica. Declaramos victoria sobre toda situación emocional, sobre toda situación familiar, sobre toda circunstancia, porque tú has vencido todo vestigio de la muerte, todo vestigio de la muerte, y nosotros no estamos sujetos a muerte, estamos sujetos a la vida de resurrección que tú tienes, Señor oh Dios. Recibimos la salvación
por la resurrección que tú tuviste de en medio de la muerte, Señor, oh Dios. Pero recibimos hoy, Señor, poder para vivir nuestra vida cristiana por la ascensión, por la glorificación, porque tú vives y nunca morirás, porque estás sentado en el trono victorioso, Señor, oh Dios, y tu victoria es nuestra victoria. Te bendecimos, Padre, te bendecimos, Señor Jesucristo, y te agradecemos por tu gran amor y tu poder. Gracias, Señor. Les bendecimos, mis hermanos, les agradecemos nuevamente y seguimos ahí en contacto, ¿no? Manteniéndonos conectados con el Señor. Amén. Y a pesar de esas desconexiones que se suceden, gracias por estar allí y mantener esta comunión y este contacto aquí con nosotros. Nosotros les bendecimos y con la ayuda del Señor mañana 9 estaremos nuevamente conectados para seguir compartiendo más de la palabra del Señor. Un abrazo para todos.